Bueno, estamos aquí en la finca de las Ilusiones. Estamos con Paco. Bueno, coméntanos un poquito sobre la ganadería, cómo lo habéis adquirido. Coméntanos a ver cómo. La ganadería se adquirió en el 2014 y se hizo con una ilusión para soltar toros a la calle, cerriles. Y el año pasado pues debutamos con toros de Francisco Ruiz Meléndez, que por cierto fue un toro en la playa de Chilches extraordinario, toro número 21, el nombre cochero. Y pues con esa ilusión pues pudimos atraer este año animales. Habéis visto los cercados de Antonio Bañuelos, de La Laguna, aquí tenéis de Pala, de la Carrascosa, debajo de Oliveira, que es los de Pala también, más aparte, más animales que tienen que venir de Antonio Bañuelos, y de Pala, y de Adolfo, también, y del Montecillo. ¿Y cómo ha sido el meterte en el mundillo este tú? ¿Cómo ha sido? Porque tú antes también te has dedicado a esto, porque yo tengo entendido que tú antes eras rodador, ¿no? ¿Te gustaba también ir detrás de...? Sí, me gustaba el aficionado y rodador, y detrás de los animales, muchos pueblos, y aparte pues trabajé unos años para la ganadería de Domenech, de hace años, y estuve con Ángel, el indio, la pequeña Andalucía. Sí, sí, Con él, era muy amigo de él. Y aparte de este mundo pues me gustaba mucho y emprendimos una nueva era en querer montar una ganadería y ahora pues hoy en día está esta ganadería en Bayuso alquilada, más aparte estamos ya haciendo una ganadería nueva para irme por mi propio pie ya y Hacer una ganadería y empezar de cero, la verdad que es muy costoso, ¿no? ¿Tienes algunos recursos de hacer esto o cómo te lo enfocas para poder hacer tu nueva ganadería? pues peleando mucho. Hay que pelear mucho en el mundo del toro y más este año que el mundo del toro está muy difícil. Sabemos todo el mundo que es tan caro, está muy difícil de conseguir. Y mucho viaje a Andalucía y todo mucho dinero, la verdad. Hay que parecer mucho, pero claro, hay que levantar esta fiesta. Esta fiesta hay que levantarla. Bueno, y al día de hoy, ¿cuántas ventas tenéis aquí? Al día de hoy tengo 33 toros vendidos a la calle. Aquí ahora mismo hay 13 y aparte de abajo pues hay más. Paco, específicanos un momento a ver dónde está la ganadería y cómo pueden encontrarte aquí la gente, aquí en la finca de las Ilusiones. ¿Cómo pueden encontrarte aquí? Porque esto está en términos de Valldusó, ¿no? Término Valldusó, carretera de Algar, en el kilómetro 14, Algar, son la partida La Güeña, Valldusó. Muy bien, y así pues toda la gente pueden venir aquí a tu ganadería para que la gente pueda contactar contigo sin ningún problema. Pues nada, ya sabemos dónde está ubicado la ganadería, la de Ilusiones. Me gustaría que nos dejaras aquí un mensaje cara a todos los aficionados taurinos. No dejen nunca el... Sí, que es muy bonito esto y que todo el mundo pues que luche por el toro a la calle porque es muy bonito todo, la verdad. Bueno, pues ahora déjanos un número de teléfono para que toda la gente pues se contacte contigo y te conozcan y te compren toros, ¿no? Que es lo que interesa para poder llevar una ganadería. Danos un teléfono. El teléfono es el 66 77 666 33. Pues nada, la verdad que es un placer el tenerte aquí y que nada, y que vendáis mucho y que triunféis, que eso es lo que interesa, ¿vale? Gracias. Venga.